El sufrimiento y la muerte son dos cosas que el hombre no entiende y no acepta. Y es lógico porque nosotros hemos sido creados para la vida, no para la muerte. Pero sucede que desde nuestros primeros padres hemos experimentado la muerte. La muerte entra en el mundo como consecuencia del pecado, de la desobediencia. Dios Padre tenía un plan y el hombre cree tener uno mejor y se deja llevar por el enemigo. Le cree al enemigo, le cree a la serpiente. Esa serpiente que se desenrosca de un árbol viene y le miente, porque cambia el valor de la palabra. Le miente y le dice: ¿es verdad que Dios no te deja comer de ningún árbol del paraíso? Eso es una mentira, porque Dios le había dicho: puedes comer de todos los árboles del paraíso. Yo quisiera que vos te veas en Adán y Eva, porque Adán y Eva somos vos y yo. Somos nosotros. No hay que verlo como un cuentito de algo que ya pasó hace mucho tiempo. No. Es aquí, en el momento que me estás escuchando, y si te identificas con la palabra Adán y Eva, es decir, Adán y Eva es una palabra de salvación para nosotros en este día que escuchamos esta predicación. Adán y Eva es una palabra de vida. Entramos en ello, nos vemos en ello, porque ellos pecaron en nombre de todos nosotros. Son nuestros padres. Y resulta que la serpiente se desenrosca del árbol, les decía, le miente, y el hombre le cree. Fíjense, le cree, quiere decir, le da la voluntad. Entra la duda. ¿Qué duda? De que Dios, que me ha creado, Dios que es mi papá, Dios que me tenía que amar, resulta que me descubro que no me ama. Cuando el hombre descubre, por mentira de la serpiente, que Dios no lo ama, entra en el desamor. ¿Qué es el desamor? La muerte. ¿Qué es el amor? La vida. A mí me costó entender esta expresión que me predicaban siempre. La muerte entró como consecuencia del pecado. Y una vez un cura amigo predicó esto en un sepelio, en un funeral. Y el dueño del muerto, como quien dice, se enojó con el cura, porque estaba ahí su madre. Y el cura predicaba: la muerte entró como consecuencia del pecado. ¿Y él qué creía? Que el cura le estaba diciendo que la madre se murió por pecadora. Este es un pensamiento humano. O sea, hace falta que alguien nos predique la verdad. Hace falta que alguien nos abra el entendimiento con el esperma del Espíritu, que es la predicación, la palabra. La palabra fecunda tu vida y vos crees o no crees. Lo que yo te estoy dando ahora es palabra de vida eterna, palabra de salvación. Te estoy haciendo ver cuál es el misterio más profundo de tu vida, que es justamente el no entender, el no aceptar el sufrimiento y la muerte que entraron como consecuencia del pecado. Miren, cuando la serpiente engaña a Eva y Eva después lo engaña al sonso de Adán, ¿qué sucede? El hombre le cree al demonio, comulga con el demonio, hace un sacramento con el demonio. Se come la mentira de Satanás y entró en él el mal. El mal que destruye el bien para el cual Dios lo había creado. Dios tenía un plan con el hombre. ¿Y el hombre qué hace? Por soberbia. ¿Y por qué soberbia? Porque el demonio le dice: comé, porque así vas a ser como Dios. Ahí viene la tentación de ser como Dios, pero al modo del demonio. ¿Qué le parece? Cuando en el plan de Dios
Estaba ya pensado que seríamos como dioses, pero no por la desobediencia, sino porque Dios nos adoptaba en el Hijo. Eso iba a pasar después del pecado. Después del pecado, Dios inventa una manera en que su amor vuelva al hombre. Y ese es Cristo. Ese es ese que está colgado aquí en la cruz. Ese es Cristo. Y vos en Cristo estás viendo, en casi todos los crucifijos ves sangre, 5 llagas, 2 manos, 2 pies y un costado. La sangre de Cristo. Y de esto te quiero decir, hermanos, que es el don más grande que Dios Padre ha dado a la humanidad. Mucho más grande que la creación. ¿Cuál? Esas gotas de sangre de Cristo. Y vos me dirás, y bueno, Padre, pero está bien, a él le pegaron, a él lo crucificaron, ahí vemos que chorrea sangre. ¿Y qué pasa? Nosotros no, a nosotros no nos toca. Resulta que él ocupó tu lugar y el mío. Porque esta desobediencia del que yo te hablo de Adán y Eva, esta desobediencia que ellos cometen en nombre de todos nosotros, a nosotros nos merecían la muerte eterna. Porque al rechazar ellos lo que Dios tenía pensado para todos nosotros, ellos rechazan en nombre de todos nosotros la vida eterna. Pero Dios en su infinita misericordia tenía otro plan. Y ahí viene el que un Dios, pero hecho hombre, pueda rellenar ese espacio que se había roto entre el cielo y la tierra. ¿Por qué tenía que ser un Dios? Porque la ofensa se mide por la dignidad de la persona ofendida. Adán y Eva desobedecen, ofenden a Dios en su plan de amor. Por eso solo Dios podía volver a restaurar esto. No lo podía hacer un hombre, solo Dios. Pero resulta que el que pecó fue la naturaleza humana, Adán y Eva. Por lo tanto, tenía que ser también un hombre. Por eso hablamos del invento de Dios en la misericordia de Cristo, que es mandarlo a su propio Hijo, no pedirle nada al hombre, porque ya conocía al hombre, ya le probó el límite, y el hombre pecó de soberbia por querer ser como Dios, según lo que el demonio le mentía. No esperó, no obedeció, no se contentó con todos los árboles, ni llegó a probar todos los árboles, porque si no ya se hubiera indigestado de tanto amor de Dios. Porque esta es la locura de Dios para todos nosotros. Nos da tantos árboles y te dice, solo de este no comas. Y mirate en Adán y Eva porque vos también tenés tu arbolito. Yo también tengo mi arbolito. Porque esta es la explicación que la Iglesia nos da a través de la palabra de este misterio de nuestra muerte. ¿Por qué me muero? ¿Por qué entro en el no ser? Esto es la muerte. Que no es la muerte del cementerio, sino la muerte de dejar de ser. Repito este concepto. Adán y Eva entran en la muerte porque quien les tenía que dar el amor, según la mentira del demonio, los dejó de amar. Quien les tenía que dar la vida, al privarlos del amor, es como que les quitaba la vida. Eso es la muerte óntica. Esa es la muerte del ser. Ya dejan de ser amados por Dios. Vos preguntate en tu vida, aquí ahora, ¿cuáles son las cosas que no te dejan ser? Hay cosas que no te dejan ser a vos. Hay personas que no te dejan ser. No te dejan ser como vos querés ser. Y quizás el demonio te está diciendo, ¿ves? Dios no te ama, no te deja hacer eso que tanto te gusta. Mírate en Adán y Eva. Porque ahí está el mensaje de la vida, ahí está el mensaje de la salvación. Mírate en Adán y Eva, sos vos y soy yo. Por eso somos todos solidarios en Adán y Eva, solidarios en el pecado. Después entenderemos por la gracia de Dios que esto no es una maldición para siempre, sino que Dios proveyó el Cordero que verdaderamente iba a quitar ese pecado, iba a limpiar con su propia sangre. Y de esto te quiero hablar, de la sangre de Jesús,
Porque una de las consecuencias que deja en vos y en mí el pecado original es que no podemos amar, porque hemos experimentado la muerte, hemos experimentado que el que nos tenía que amar no nos ama, por lo tanto, si yo no recibo amor, no puedo amar, no me puedo dar, tengo miedo a amar, no puedo pasar al otro. Lo decimos así, a este no lo paso, no lo puedo amar. ¿Por qué? Porque el miedo que tengo de amar, porque he sido privado del amor, según la mentira del demonio, no me deja darme, no me deja ser. Y por eso el demonio te habla en el oído, porque sí sabe por dónde te tiene que hablar, y te dice, Dios no te ama, no te deja ser feliz, no te das cuenta. Y por eso hay situaciones en la vida que no podés manejar, que te superan, y te lo crees. Te crees que Dios no te ama. Pobre infeliz de nosotros, el que se cree esa mentira del demonio. Cuando el que verdad nos ama y nos ha pensado desde siempre, también proveyó el remedio para este mal, para este pecado. Allá, cuando los judíos estaban vagando por el desierto, como vos y yo ahora en la vida, porque esta vida es un desierto hasta que no lleguemos a la casa eterna, aparecieron, entre otras cosas, las serpientes que mordían a los judíos y los mataban. Experimentaron la muerte por las serpientes. Ya no podían más, serpientes por todos lados, le comían los hijos. Entonces le clamaron a Moisés que hable con Dios para que haga algo, que los perdone de esa maldición. Y Moisés subió a la montaña y Dios le dijo, bueno, ¿están cansados de la serpiente? Estos son los que yo les llamo los chistes que Dios nos hace, ¿no? Dice, ¿están cansados de serpiente? Bueno, mira, agarra un mástil, es un palo así, al mástil, ponele una serpiente, para que el que lo mire quede curado. Les repito el dibujito que estoy haciendo en el aire, ¿no? Al palo, ponele una serpiente, para que el que lo mire, el que la mira esa figura, quede curado. ¿Qué significa ese palo y esa serpiente? Es el signo de la cruz que se viene. O sea, ustedes le temen a la muerte, pues hay uno que se va a hacer serpiente, se va a hacer maldición, maldito el que cuelga del madero, para que ustedes no se mueran más, para que tengan vida. Esos son como los chistes de Dios. Es decir, que cura con el mismo veneno. Cura con el mismo veneno. Ellos estaban cansados de ver serpiente. Y Dios los manda a ver un signo de una serpiente clavada en un mástil. Porque ¿dónde está la salvación? En la obediencia de fe, que significa hacerle caso a Dios. Si Dios te dice que mires eso y te vas a sanar, mira eso y te vas a sanar. ¿Qué tenés que andar reinterpretando lo que Dios te dice? Oír y hacer. Obedecer. La clave de la salvación. Entonces, cuando el hombre miraba la cruz, ahí en el desierto, quedaba curado. Miren el poder que tiene este signo que preside. El poder de la cruz. Pero mira más allá. No te quedes solo en la cruz. Mira la sangre, que te decía, es el mayor don de Dios a la humanidad. ¿Y para qué te sirve a vos y a mí que Jesucristo haya chorreado sangre en la cruz? Haya dado su vida en la cruz. Porque de esta manera Él engañó a la muerte. Él estuvo muerto 3 días. La muerte creyó que había vencido. Y desde la tumba resucitó glorioso. Por eso, si vos te crees el misterio pascual, te crees la resurrección, vos ya no te morís más. Porque Él ha muerto en tu lugar. 3 días estuvo muerto y resucitó. Basta que te lo creas. Basta que mires este signo con fe, la Pascua. No que te quedes en la cruz, sino que veas que después de la cruz está la luz.
está la resurrección. Pero no acá en el altar, en una figura, en una fotografía, en tu vida. ¿Cuál es tu cruz, cristiano? Capaz que sos un cristiano de eso que dice, yo, gracias a Dios, no tengo cruces. Bueno, resulta que si no tenés cruces no sos cristiano. Entonces, si no entras en la realidad de tu propio sufrimiento, ¿para qué necesitas a alguien que te rescate? Si no te das cuenta de que te estás muriendo, o te crees la mentira del demonio que vos podés comprarte tu vidita, manipulando a los que tenés alrededor para conseguir lo que a vos te gusta, para que vos seas más que Dios. Si vos te crees eso, estás en la muerte. Pero si entras en la realidad de tu muerte, sea cual sea tu muerte, sea cual sea tu pecado, esta es la sangre que lo lava, esta es la sangre que lo purifica. Yo lo que te quiero decir que el perdón está aquí, para que lo mires, clavado en la cruz. La sangre de Jesús es la que tiene poder de perdonar, no vos. ¿Cuántas veces te habrán dicho, por lo que te ha pasado en tu vida, por tu sufrimiento, por el abuso que has sufrido, por el abandono de tus padres, por lo que te está pasando ahora, que te quedas sin trabajo, que te quedas sin poder agradarle a Dios en tu propia miseria, y resulta que te das cuenta que no podés ser? Bueno, ahí viene el Señor y te dice, vos no sos, pero yo asumo lo que vos no sos y me dejo clavar en la cruz en tu lugar. Yo muero en tu lugar. No te pide Dios a vos que te mueras. Ya no te lo pide a vos, te lo da Él, te lo regala Él. ¿Qué sacrificio te puede pedir Dios a vos si este es el único sacrificio agradable al Padre? Y únicamente aquel sacrificio que se hace basado en este amor puede llegar al Padre. ¿Cuántos sacrificios ególatras nuestros de querer comprarle la voluntad a Dios son simplemente un comercio con Dios? Ponerlo a Dios de nuestro lado para que no me castigue. Si esa es tu mentalidad del sacrificio, estás en la muerte. El sacrificio, el sacrum facere, el único acto sagrado es este. Y todos los que se unen a este tienen valor de vida eterna. Y solo esos. Entonces, ¿qué hace Dios en su misericordia? Inventa esta manera. No le pide al hombre el sacrificio de su hijo, no le pide a Abraham que mate a su hijo. Lo prueba nomás hasta el final. Y aquel grito divino en el monte Moria, cuando Abraham estaba por matar a Isaac, suena también hoy en el mundo para los que siguen matando hermanos o hijos. No mates a tu hijo, porque no sos vos el que vas a hacer el sacrificio, soy yo el que va a proveer el cordero, dice el Padre. ¿Y cuál es el cordero? Su propio hijo. ¿Vos te das cuenta del amor de Dios? ¿Te das cuenta que Dios no te pide nada? ¿Cuánta gente me viene a mí a decir, Padre, yo no sé qué Dios me está pidiendo a mí? Y yo le digo así, como la forma en que tengo de hablar, porque no sé otra. Dios, si te pidiera algo a vos, sería un pobre infeliz. ¿Qué te puede pedir Dios a vos? Dios te está dando algo. Abrí los ojos. Algo te está dando. Lo que pasa es que no sos capaz de recibir. Porque has experimentado la muerte y te crees que nadie te puede dar amor. Nadie me puede amar. Desconfío de todo, porque he experimentado que el que me tenía que amar, en Adán y Eva, no me ama. Repito el concepto para que se vaya grabando. Eso es lo que me hizo entrar en el desamor, me hizo entrar en la muerte. Y como consecuencia de eso, todos nosotros, vos y yo, y de por vida, estamos sometidos a la muerte. Nuestro egoísmo de querer ser como Dios, de competir con Dios, de querer hacer las cosas al margen de la voluntad de Dios, es lo que nos hace entrar constantemente en el desamor y en la muerte. No nos deja ser. Esto es entrar en la muerte. No nos deja ser. Porque si yo fuera feliz si tal cosa, siempre me falta algo. Todo está bien, pero si tal cosa,
Eso es lo que no te deja, la tal cosa, o la tal persona, o la tal circunstancia. Eso es lo que no te deja ser feliz y te condena a no ser. Te condena a no ser buscando vida donde no está la vida, que es el pecado. Entonces, por temor a la muerte, dice San Pablo, estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Por temor a morirse, por el temor que ya conocíamos desde nuestro padre Adán y Eva, el temor del desamor de Dios, por temor a ese desamor, estamos condenados constantemente a la esclavitud de buscar la vida en la muerte, en el pecado. Por eso es que pecamos. Pecamos porque queremos vivir, pero nos equivocamos del camino donde encontrar la vida y lo buscamos en la muerte. Y esta es la condición humana, ¿eh? Yo te vengo a decir que de esta condición humana, no de tal pecadito, no de tal cosita que te molesta por soberbia de tener que ir a confesarte de nuevo. No, de tu condición de pecador te libera Jesucristo con su sangre. ¿Te lo crees o no te lo crees? De eso se trata el cristianismo. No que me sane esta heridita, que me saque este pecadito. No, de tu condición de pecador te libera. ¿Y cómo lo hace? Con su sangre. Por eso la sangre de Jesucristo es la que tiene poder de perdón. Y ese perdón, una vez que vos lo recibís, por eso yo te grito así con entusiasmo para que te lo creas, si vos no te crees que te perdona a vos, es mentira que vas a perdonar a otros. Por eso la gente anda queriendo perdonar y no puede. ¿Por qué no puede? Porque a ella nadie la amó así. Porque a esa alma nadie la amó, no puede dar amor. El amor de Dios se experimenta sobre todo en la misericordia y en el perdón. Si no se experimenta en la misericordia y en el perdón, vos no tenés experiencia de amor de Dios y por lo tanto no podés perdonar a otros. Porque se perdona con el vuelto, se perdona con lo que te sobra de lo que te perdonaron a vos. Es decir, lo que dice el Evangelio, a uno le perdonaron porque debía 10.000 y entonces se fue y lo castigó al otro porque le debía 2. Esta es la experiencia de mi relación con Dios. Dios que me perdona tanto y yo perdono con el sencillo, con el vuelto, con lo que me sobra. Casi gratis, sin esfuerzo. El perdón cristiano es sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque no te cuesta a vos. Le costó a uno que puso la sangre. Por eso yo me río de ciertas canciones muy bonitas que también cantamos en las misas. Dice que perdonar es una decisión. Andá decidí vos perdonarlo al que te jodió la vida, al que te arruinó tu existencia. ¿Qué decisión? No tengo ninguna gana de decidir perdonarlo. Este que me ha abandonado cuando niño, que me ha castigado brutalmente cuando yo era niño, ¿cómo voy a tener ganas de perdonar? ¿Cómo voy a poder decidir humanamente perdonar? No es un acto de la voluntad humana, es un acto de la gracia de Dios, experimentada primero en mí, regalada y compartida después con los otros. Entonces, hermana, te vengo a liberar de ese pensamiento que está bien arraigado en nosotros por tanto sufrimiento de nuestra vida y que muchas veces he escuchado, tenés que perdonar. Viene una persona herida con su sufrimiento y le decimos, tenés que perdonar. Le ponemos una carga más pesada encima. Perdonar lo que me han hecho, si me han destruido la vida. Tenés que perdonar, como si fuera un esfuerzo humano. ¡Mentira! Vos no tenés que perdonar. Vos lo que tenés que hacer es aceptar el perdón que te da Dios por su sangre y con la sangre de Jesucristo cubrirlo a tu enemigo. Ahí sí, eso sí te creo. En todo caso vos sos un mediador, porque hasta Dios se pone límite en la locura del amor que tiene con el hombre. Si ustedes perdonan, yo perdono. Él se pone límite. ¿Para qué? Para que vos tomes lo que Él te da, que es su sangre, untes la sangre de Él y se la pongas a tu enemigo.
Ponésela a su enemigo, nada más. El que paga el sacrificio es Él. El sacrificio no es tuyo. Vos sos el intermediario que le pones la sangre de Jesús al enemigo, al que te ha destruido la vida, al que te arruinó la existencia. No importa con qué abuso y con qué pecado, no importa. La sangre de Cristo cubre eso. ¿Te lo crees o no te lo crees? Esta es la diferencia. Por eso es un acto de fe. Lo que nos salva es la fe en Jesucristo, que me amó y se entregó por mí. Eso es lo que me salva. Entonces la sangre de Jesucristo puesta en el agresor, en el que ha pecado contra vos, acompañado quizás de una oración en la que vos podás liberarte a ti mismo de ese que tenés encarcelado, porque Dios sabe que si vos lo tenés condenado a muerte al que te ha hecho un daño, y ojo, podés ser vos mismo, porque hablo del perdón, de la ofensa que te hizo otro, o del perdón que te tenés que dar a vos mismo. Porque así somos de soberbios. Dios nos perdona, pero nosotros no. Claro, porque yo soy más que Dios. Esa es la mentira del demonio en el paraíso terrenal. Por eso no te perdonás. Por eso van a haber algunas afligidas que dicen, sí, ya me he confesado, pero yo no me perdono. ¡Soberbia! ¡Soberbia! ¿Te crees más que Dios? ¿Qué romanticismo barato es de decir eso? Yo no me perdono. Vos no podés hacer algo más grande que Dios. Por eso qué bueno que a veces el Señor permita un resbalón en la vida para que te des cuenta que el copete lo tenés demasiado elevado y que te tenés que someter por tu propio pecado y miseria a Dios, que es el único que te puede salvar. Por eso, retomando entonces la idea de la sangre de Jesús puesta en el enemigo, les digo, acompáñenla de una oración en la que declaren la libertad interior de su corazón de ese que tienen condenado, de esa persona que tiene nombre y apellido, esté vivo o esté muerto, fulano de tal, yo que conozco tu nombre, yo que sé lo que me has hecho, yo, porque no puede ser otro, porque Él perdona si vos perdonás. Yo te declaro libre de tus pecados contra mí. Grábense esta oración. Fulano de tal, yo te declaro libre de tus pecados contra mí, aunque sea tu mismo nombre. Y entonces la cárcel interior se abre y el preso condenado que tenías aquí, ya maloliente y muerto de hambre, porque lo quisieras matar y lo quisieras condenar, y eso es lo que estás haciendo, pero lo estás haciendo dentro de tu propio corazón y por eso te enfermas, y por eso te hace daño, y por eso le cansas la vida a todo lo que tenés a la vuelta. El amor ni cansa ni se cansa, ni cansa a los otros, ni se cansa. El alma que anda en amor. Ahora, el alma que anda en la muerte huele mal. Le hace la vida imposible a los que están a la vuelta y no es feliz. Por lo tanto, elegí cómo querés vivir. El mensaje del cristianismo está claro. Hay una sangre que se ha derramado porque Dios te grita su amor, como las poesías de los enamorados que se cortarían las venas por ese que ama. De hecho, ninguno de nosotros podemos hacer eso. El único que lo hizo es y lo hizo por los enemigos, no por quien lo amaba, Esto es amor. Cortarse, dejarse que le corten las venas, que le claven con clavos, que lo azoten, pero para salvar a enemigos. Decime, ¿quién te ama así? ¿A dónde vas a ir a buscar otro amor? ¿A dónde vas a ir a buscar otra vidita? ¿Qué vidita? ¿Quién te puede dar otra vida? La vida que te paga todos tus pecados está aquí. El tema es aceptarlo, creerlo, y ya está. Eso es la gracia. Aceptarlo y creerlo incluso cambia las acciones, Nosotros nos preocupamos mucho por nuestros pecados, por lo que hacemos. El hacer viene después del ser. Primero se es y después se hace. Yo estoy insistiéndote en quién sos, hermano, hermana, para que, sabiendo quién sos, de ahí puedas hacer. Nos centramos en el hacer sin saber quién soy. Decile a tu pecado que tenés un Dios más grande que Él.
y vas a ver cómo el pecado te abandona. Pero para eso te tenés que creer esta predicación. Te tenés que creer quién sos. Vos sos un pobre infeliz y pecador como yo, a quien Dios ama con locura. Si vos no te lo crees, ¿a quién vas a convencer? A nadie. Vas a ir dando lástima por la vida y solamente mendigando afecto, comprensión, aplausos, satisfacciones humanas, lo que sea. ¿Por qué? Porque todos estamos hechos de la misma pasta y no pecamos más porque no tenemos oportunidad. Porque estamos condenados al pecado, estamos condenados al egoísmo. De esa condena es la que te vengo a hablar, que la sangre de Cristo te ha liberado. Te ha liberado la sangre de Jesucristo y por eso me gusta repetírtelo hasta el cansancio. Tus pecados están perdonados en Cristo Jesús. Olvidá esa idea del ticket del confesionario. Tus pecados están perdonados, ¿te lo crees o no? Después te acercás como te manda la iglesia y te confesás. Está muy bien, es lo que hay que hacer. Pero primero te tenés que creer esto. Porque si no te estás creyendo equivocadamente, ¿dónde está el perdón de los pecados? ¿En el Padre, en el confesionario? No, en la sangre de Jesús, en la que me ha perdonado a mí, con la que yo puedo perdonar a mis enemigos. Hermanos, si ni siquiera podemos amar a los que nos aman. Amamos a condición de. Un esposo ama a su esposa siempre que le sea fiel. Basta que descubra lo contrario y se terminó el amor. Eso no es cristianismo. No entendimos nada. Es perdonar siempre y todo. ¿Pero qué? ¿Con esfuerzo personal? No. ¿Cómo Dios te va a poner ese esfuerzo personal en tus espaldas si sabe que vos no podés? Vos no podés dar la sangre ni tuya ni la de tu hijo. Por eso puso la de él, la de su hijo. Hacete cargo de este don. Te lo estás regalando en esta predicación si me lo estás creyendo. Hacete cargo de este regalo. Dios te ama. Si te lo digo así desde el comienzo, vas a decir qué bonito, pero no vas a entender nada. ¿A dónde me ama? ¿Cómo me ama? Si a mí me está pasando esto, si a mí me duele el hígado. Así pensamos nosotros. ¿Cómo va a ser que me ame si esta persona con la que convivo me hace la vida imposible? Pues esa persona no te puede matar, no te puede quitar la vida, si es que hay otro más grande que él que te la esté regalando. Ese es Dios. ¿Te crees que Dios te da una vida más allá de aquel que te la quita? Tenés la libertad de los hijos de Dios. Y si no, andas especulando en el mundo, buscando un poquito de mimos. Es lo único que podemos tener. Entonces la verdad del cristianismo es muy profunda, muy elevada, pero también es para los sencillos y humildes. No hace falta grandes intelectuales. Creerte que esta sangre sigue chorreando por el perdón de los pecados, primero por el tuyo. Junta un poco de eso con el que Él te perdona y ponele al otro. Es para vos también. ¿Quién sos vos para creerte perdonado si no podés compartir el perdón con los otros? Declará entonces, hermana, cubriendo con la sangre de Jesús, que a vos no te cuesta nada, declarar la inocencia de aquel que te ha dañado la vida y decirle: yo te libero de tus culpas contra mí. No significa que no haya pecado. Esa persona sí ha pecado, sí se ha portado mal. Ha cometido una grave ofensa contra ti, te ha quitado la vida. Es tu asesino, tu asesina. Pero acá viene la sangre de Cristo sobre él por tu fe en él, tu Salvador. Y vos podés decirle: fulano de tal, yo te declaro libre de tus pecados contra mí. Se abre la cárcel interior y esa persona sale de tu corazón. Y esa podredumbre que era esa cárcel encerrada con un ser humano condenado adentro, o muchos seres humanos condenados adentro, vivos o difuntos, ahora es un lugar vacío que solo Dios puede llenar con su amor. Deja que el amor de Dios llene el vacío de tu corazón, ese que se produce por declarar la libertad del que te ha ofendido. Y ahí habrá lugar para Dios. Y cuando se tiene a Dios se los transpira por los poros. Se le nota.
El que ha recibido este don de la misericordia de Dios se le nota, lo regala, lo reparte, gratis y siempre. Lo de 70 veces 7 es cada vez que te acuerdes. Si el perdón no significa que te laven la memoria, que te olvides de la ofensa. No, cada vez que te acuerdes de la ofensa, 70 veces 7, volvé a poner la sangre y volverlo a declarar libre. Y eso te libera a vos. Ese es el anuncio que el mundo está necesitando. Hermana, este que te estoy diciendo es una buena noticia, porque te libra de la muerte, de tu sufrimiento, de tu angustia, hasta de tus enfermedades. Es la buena noticia de que Jesucristo ha resucitado para que vos ya no te mueras más. Créetelo. Por eso es que vale la pena entregar toda una vida a Dios. Si no, no valdría la pena. Porque este es el único que me ha amado así. Y yo me consagro a los otros para que los otros se den cuenta del amor de Dios. Que mi vida sea un grito del amor de Dios a los otros, incluso en mi debilidad. ¿Cuál es el problema? Ahora, cuando descubrimos el pecado personal de alguien o el pecado de la iglesia, parece que la fe se cayera. No, señor. Es con la condición de pecadores que a mí me aumenta la fe en mi Salvador. No porque no pecamos, sino porque siendo pecadores, Dios me sigue amando. Esto, hermano, es una locura. La tiene Dios. Y es por vos y es por mí. Este es el anuncio del querigma, de la buena noticia de que Jesucristo te ama más allá de lo que sos. El que se cree esto tiene vida. El que se está creyendo esto que le estoy diciendo en este momento se está produciendo la salvación en su vida. Mira lo que te digo, se está produciendo en vos en este momento la salvación si te estás aceptando esta predicación, porque la predicación entra por el espíritu de la palabra que se transmite. Si vos te la crees, bien, y si no, además la podés rechazar. Nunca podrás decir, hermano que me estás escuchando, nunca podrás decir que no se te anunció el querigma, que no se te anunció esta verdad. Esta es la verdad que te hace libre. Jesucristo te ama y grita su amor, abriendo los brazos, clavado en cruz, sacrificándose Él, chorreando sangre Él, no pidiéndote nada a cambio, porque te ama gratis. Si lo aceptás con esta predicación, la buena noticia de Jesucristo vivo y resucitado comienza a actuar en vos, en tu vida, en la de tu comunidad, en la de tu familia. Vos podés creer o rechazar esto, pero nunca podrás decir que no se te anunció.